Bueno, pues dándole continuidad al video anterior, donde hablaba sobre los primeros reformadores que plantearon las bases del protestantismo, mencionaba el tema del cisma de Occidente y de los antipapas. Ahora, un antipapa es una persona que pretende tomar el lugar del papa sin ser legítimamente el papa. Ahora, ¿por qué sucede esto? Hay en general tres razones por las cuales alguien podría ser un antipapa o por las cuales podría llegar a existir y ha existido un antipapa, que son la discordancia doctrinal, es decir, yo no estoy de acuerdo con la doctrina de este papa, así que yo voy a elegir a mi propio papa o voy a poner yo de papa. También está la injerencia del poder temporal, que esto sucedía mucho de que un rey o un emperador no le gustaba el papa que existía, así que él ponía a su propio papa que le conveniera a él. Y la doble elección, o sea que hubieran dos cónclaves. Los cardenales no se ponen de acuerdo de quién elegir, entonces unos votan por uno, otros votan por otro, y en lugar de hacer, digamos, el desempate, pues cada quien tiene su propio papa, más o menos. Entonces, el cisma de Occidente fue un periodo entre el 1378 y el 1417 en que la Iglesia Católica Romana se dividió en dos y posteriormente también en tres. Y cada cual obedecía a su propio papa. El papa de Roma, que era el legítimo, que en aquel momento era difícil determinar cuál de ellos era el papa legítimo por muchas circunstancias, pero ya después se acordó que la sucesión de los papas que se quedaron en Roma fueron siempre los legítimos. Estaba el papa de Aviñón, que ojo, yo aquí estaba confundido con respecto a este tema, y hasta que investigué para este video y el video pasado comprendí bien. Hubo un tiempo en el que el papado se trasladó de Roma a Aviñón, después volvió a Roma y después sucedió el cisma. Entonces, hubieron papas en Aviñón y antipapas en Aviñón, la misma ciudad, pero eso sucedió después. Entonces, los llamados papas de Aviñón durante el cisma eran ilegítimos, lo mismo que el papa de Pisa, y totalmente ilegítimos. Ahora, los antipapas previos al cisma fueron San Hipólito, así es, un santo. Pero miren, él fue elegido por discordancia doctrinal, es decir, por estar en oposición con la doctrina que profesaba el papa de aquel entonces, en oposición a los papas Calixto I, Urbano I y Ponciano. En el año 217, San Hipólito fue elegido ilegítimamente como obispo de Roma y por lo tanto como papa, ya que él acusaba a los papas de su época, Calixto y Urbano, de apoyar la herejía monarquianista, que es básicamente una herejía que tiene, digamos, dos modalidades. Las dos niegan la Santísima Trinidad, lo cual es grave. Una dice que Dios es uno solo, es una sola persona, pero actúa, digamos, en tres modalidades diferentes. Es como si se cambiara de sombrero, se cambiara de máscara. Una es del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo, pero que es en realidad una sola persona. Y la otra, digamos, perspectiva del monarquianismo va ligada con el adopcionismo. Es decir, ellos creen que Cristo nació siendo solamente hombre y al momento de su bautismo fue adoptado como hijo de Dios, pero que Dios es una sola persona. Entonces, San Hipólito criticaba a estos papas por profesar esa herejía. Sin embargo, cuando llega el papa Ponciano, que ya no profesaba esa herejía, renuncia a su cargo a favor del papa, reconciliándose con la iglesia, tanto así que murió mártir e incluso pues está reconocido como santo para la iglesia católica. Aparte por defender la fe con respecto a estos dos papas, siendo un antipapa, siendo ilegítimamente electo como obispo de Roma. Se me hizo curioso, pues. Después tenemos al antipapa Ursino. Él ascendió al antipapado por medio de la doble elección. En realidad es un poquito más complejo que eso, pero bueno, él reinó en oposición al papa San Dámaso I y él no estuvo de acuerdo con la elección de Dámaso, por lo que, apoyado por los seguidores del papa anterior a San Dámaso, se autoproclamó como papa. Entonces, es considerado como doble elección
porque era, digamos, el candidato predilecto por quienes apoyaron al papa anterior, pero al final él se terminó autoproclamando como el papa, con el apoyo de los seguidores del papa anterior. No encontré imágenes de él, pero sí encontré una historia muy curiosa, que él tuvo una vez un enfrentamiento con el papa San Dámaso dentro de la Basílica de Santa María la Mayor. Y los seguidores de Ursino se pelearon con los seguidores de San Dámaso, del papa, y hasta hubieron muertos en ese enfrentamiento. Una locura. Y al final murió exiliado. Después Constantino II y Felipe, tampoco encontré imágenes de ellos, pero sí encontré esta basílica que fue en la que murió Constantino II. Ellos ascendieron al trono antipapal por medio de la injerencia del poder temporal y reinaron en oposición al Papa Esteban III, primero Constantino y después Felipe. Constantino II fue impuesto como papa por su hermano, el duque de Nepi, un condado en Italia, que no estaba de acuerdo con el Papa Esteban III. Y después fue depuesto por un tribunal eclesiástico, condenado a ser cegado, le arrancaron los ojos y lo condenaron a vivir preso por el resto de sus días. Tras su muerte, sus seguidores eligieron a Felipe como su sucesor, pero fue depuesto el mismo día en el que lo nombraron papa, o en este caso antipapa. O sea, lo nombran y luego lo quitaron porque ya apoyaron al papa verdadero. Después tenemos 4 antipapas que reinaron ilegítimamente uno tras otro: Víctor IV, Pascual III, Calixto III e Inocencio III, todos electos por doble elección y en oposición al Papa Alejandro III. O sea, ellos 4 coincidieron con el reinado de Alejandro III. Fue una serie de 4 antipapas apoyados por el emperador Federico Barbarroja, que es este de aquí, que era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y fueron elegidos por miembros del clero que eran adeptos al emperador, precisamente. Los 2 primeros, Víctor y Pascual, fueron antipapas hasta su muerte. Calixto renunció en favor del Papa Alejandro, e Inocencio fue capturado y ya después murió y no se eligió a ningún sucesor de él por parte de los seguidores de los anteriores, pues, o del emperador. Después está Nicolás V, que fue el último antipapa antes del cisma. Él fue impuesto por el emperador Luis IV después de que el papa Juan XXII lo excomulgara, y renunció por su propia cuenta y se sometió a la autoridad de Juan XXII. Ahora, siguen los antipapas que reinaron durante el cisma de Occidente. Primero, Clemente VII, con sede en Aviñón, y en oposición a los papas Urbano VI y Bonifacio IX, que eran los papas reales, y fue elegido por los cardenales que se opusieron a la elección de Urbano VI. Benedicto XIII, también de sede en Aviñón, en oposición a los papas Benedicto IX, Inocencio VII y Gregorio XII, y fue elegido como sucesor de Clemente VII. Después Alejandro V, con sede en Pisa, en Italia, en oposición al papa Gregorio XII. Y la historia es la siguiente: un grupo de cardenales que no apoyaban ni a Roma ni a Aviñón convocaron un concilio para intentar solucionar el cisma. O sea, quisieron poner fin al cisma haciendo que el Papa de Roma y el Papa de Aviñón se volvieran a unir, solucionaran sus diferencias y se eligiera a un nuevo Papa que fuera ya uno solo y la iglesia volviera a ser una sola. Pero en lugar de eso se terminaron separando y eligiendo a su propio Papa Alejandro V. O sea, querían solucionar el cisma y terminaron ocasionando otro cisma más. Y después de él siguió Juan XXIII, que ojo, este es el antipapa Juan XXIII, no Juan XXIII, el santo de la iglesia que comenzó el concilio y que estuvo entre Pío XII y Pablo VI. No tiene nada que ver con él. El antipapa Juan XXIII tuvo sede en Pisa y reinó en oposición al papa Gregorio XII, sucesor de Alejandro V, y al final terminó renunciando a favor del papa legítimo Martín V, que fue el que siguió de Gregorio XII, y pues ya, ahí se acabó el cisma. Ahora, aquí puse algunos antipapas que han surgido recientemente, ya mucho tiempo después del cisma, que a ver, han habido muchísimos a lo largo de los siglos.
pero no le veo el caso mencionarlos todos más que los más relevantes en tiempos más recientes. Primero está Miguel I, o David Bowden, que fue antipapa entre el 1990 y 2022 en oposición a Juan XXIII en adelante. O sea, él decía que todos los papas posteriores a Pío XII eran inválidos, así que él convocó a un conclave de 6 personas donde lo eligieron papa, y como parte de ese conclave votaron él y sus papás. Así que fue ordenado sacerdote y obispo el mismo día por un obispo separado de la iglesia para que pudiera ser el papa. Pues bueno, pobre, no sé qué es lo que lo llevó a hacer esto, pero bueno, que en paz descanse. Y él aseguraba con total certeza que era el verdadero papa, pero pues no. Y después puse a Gregorio XVII, Pedro II, Gregorio XVIII y Pedro III. Ellos son pertenecientes a la Iglesia Católica Palmariana, la cual asegura ser la iglesia verdadera surgida a partir de la Iglesia Católica Romana. De esto hablaré en un video siguiente. El primero aseguraba ser el sucesor del Papa San Pablo VI y actualmente gobierna el Papa Pedro III. Ahora, ¿qué factores son los que determinan que un papa sea legítimo? Bueno, a lo que yo encontré, que investigué, son, primero, que sea elegido en un cónclave por obispos, para empezar. A quien se elija como papa no necesariamente tiene que ser obispo al momento de ser electo como papa, podría ser un sacerdote, un diácono, como es el caso de San Gregorio Magno. Él cuando fue elegido papa era apenas diácono. Pero tiene que ser elegido por obispos, para empezar. Segundo, que este cónclave se adhiera a la tradición. A la tradición se refiere a la tradición de elegir un papa, de votar por un papa. Y a la jerarquía de la iglesia. O sea, la idea de que el papa es la cabeza visible de la iglesia en la tierra. La cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza en la jerarquía visible aquí en la tierra, en cuanto a los obispos del mundo, es el papa. ¿Sí? Siempre que se adhiera a esa doctrina y a esa tradición, es válido. Y por último, el reconocimiento universal por parte de la iglesia en general, tanto por parte de la mayoría de los obispos del mundo, o idealmente todos los obispos del mundo, y todos los fieles. Entonces, si es quien es aceptado por la gran mayoría de la iglesia como el papa, entonces es el papa, siempre que se cumplan con estas otras dos condiciones. Esto no lo recuerda el Papa Juan XXIII en su carta Mirabilis Ille. Y bueno, esa es una breve historia sobre algunos de los antipapas que han existido a lo largo de la historia, que existieron recientemente, incluso que siguen existiendo. Y pues ya, eso es todo por el tema de hoy. Si te gustó el video, te invito a darle like, suscríbete, activa las notificaciones, guarda este video en algún lugar si te fue de utilidad. Muchas gracias y nos vemos pronto.